definir, se necesita encajar, se necesita como poner una etiqueta en la que, hasta porque en las librerías necesitan poner, ¿no? Acá esto, pero en realidad el lenguaje es mucho más que eso, y la escritura te da más, y la poesía precisamente creo que es lo que más se impone. Incluso en mis textos más periodísticos, digamos, cuando hago crónica o hago perfil, siempre de alguna forma está la mirada poética ahí. María Negroni dice algo que me encanta, que es la poesía es la conciencia más aguda del lenguaje, ¿no? Y de la literatura. Y yo creo que sí, es así. Es un poco, yo lo considero mi hábitat, ¿no? Eh, Fuera y dentro de la escritura. Por eso yo creo que a veces, no creo que a veces, siempre la poesía lleva impregnada esa intensidad que a la hora de escribir, por ejemplo, es como si de alguna forma, ¿sabes? Pusiéramos un sello de fuego ahí, ¿no? Y se queda para siempre. Y por eso es que tú lees un poema que se ha escrito hace 50 años o hace 100 años y en el momento en que tú lo estás escribiendo parecería que fue escrito ahora mismo, ¿no? Como eso es lo que me encanta a mí de la poesía, esa capacidad de romper con todo tiempo, espacio, que claro, en otros, por ejemplo, en la novela y tal, tú tienes también otros elementos y herramientas, pero es otras dinámicas, ¿no? Siempre digo que cada libro es un animal vivo, ¿no? Como tiene su propia dinámica, su propia naturaleza, no es que yo tuve una fórmula para hacer este y ese todo es, porque entonces no tendría sentido para mí. Escribir para mí es una búsqueda constante también, ¿no? Entonces, y la poesía precisamente es algo que tú buscas sabiendo que nunca vas a encontrar una respuesta, o por lo menos una respuesta determinante, ¿no? Sino que al final de digamos, de esa última línea va a aparecer alguna pregunta eventualmente y así, ad infinitum. Perfecto. Y Sí. justo sobre esto que acabas de señalar, de que de alguna manera te interesa este espacio liminar y de la transgresión, ¿no? De encontrar los puntos de contacto entre zonas aparentemente opuestas o antagónicas o Totalmente. distintas, ¿no? Entonces, justo ahora recordaba tu novela y es una novela sumamente singular en el sentido de que tiene elementos de algo que podría considerarse un dietario, el dietario de un poeta como un diario lírico, tiene elementos de una ficción, puede leerse como una novela, puede leerse como una alegoría, puede leerse como un poema novelado, ¿no? Esta idea de una ciudad que se llame Urdimbre, ¿no? Entonces es enigmático porque te traslada a un escenario donde estás lindando con lo fantástico, con todo este tema de las abejas y esto, ¿no? Yo no sé, ahí va la pregunta, si es que hay ¿cómo fue la escritura de este libro? ¿Fue algo deliberado? ¿Fueron hallazgos de notas que tú fuiste acoplando? ¿Cómo fue el proceso? ¿Mm? Bueno, primero es bonito cuando escuchas una lectura que es fuera de ti con relación a esto. Dijiste algunas cosas que de pronto un poco como había escuchado y otras que no, y es como son piezas que se van juntando, ¿no? Ya la obra ya deja de ser tuya y como hay tantas lecturas y eso también me parece maravilloso de la literatura, precisamente eso. La escritura de Abierta sigue la noche fue súper implaneada, por decirlo así, ¿no? Bueno, fue sobre la hora, fue muy abrupta, digamos, cómo fue, cómo me llevó a escribirla, porque en ese momento, que fue el 2015, yo quería ya escribir una novela, quería experimentar ficción y meterme en prosa y tal, pero mi idea inicial era algo completamente opuesto a lo que salió. Y para esa altura sucedieron una serie de factores que digamos que me abocaron a lo que fue la escritura de este libro. Entonces no fue nada planeado, pero sí fue mucho como una forma que ocurre mucho en mi escritura también, eso es esa cosa de purga, ¿no?
de una necesidad de sacar algo que está dentro y que me enferma, me enferma. Siento que literalmente me enferma y que somatizo, entonces que es un punto de fuga, ¿no? Entonces, en ese momento yo tuve una crisis bastante fuerte, ¿ok? Digamos, un colapso nervioso que se juntaron a otras series factores de todo tipo, ¿no? Amorosos, económicos, etcétera, etcétera. Pero que aquí lo importante es que se abrió, digamos, una puerta a cosas que yo no había experienciado, ¿no? Como, por ejemplo, claro, el miedo a ciertas cosas estaba, pero yo en esa época realmente tenía mucho miedo de morir, el día menos pensado por no dormir. Es decir, como hay un germen que parte, ¿no?, de la realidad para escribir esto y es esto, ¿no? Como el pavor que llegué a sentir porque no dormía, ¿no? Incluso estuve medicada un tiempo, lo dejé porque no quería sedarme, digamos, quería sentir, si voy a sentir dolor, voy a sentir dolor, si voy a sentir placer, voy a sentir placer, no quería ese dopaje, mucho menos para escribir, pero sí fue un momento bastante duro, entonces no fue una escritura, digamos, plácida, porque hay escrituras que son plácidas, ¿no? O un poco más libres. Yo esto sentía que escribía como una forma de casi que no sé, de olvidarme un poco de mí, pero era un poco contradictorio porque al tiempo que yo estaba olvidándome de mí, yo tenía que mucho leer, leí muchísimo durante ese tiempo precisamente sobre procesos de cerebro, ¿sabes? Del insomnio, hay una parte en la que Rauda, obviamente, como, claro, y ahí ves que tú, este germen que yo hablo de la realidad, que es como que lo que me llevó es hasta cierto punto un germen, pero de ahí ya lo que viene en adelante es precisamente el trabajo de la ficción, ¿no? Y del trabajo de la escritura, digamos que de un poco liberar los límites de la realidad, ¿no? Y tú verás que ahí incluso aparece hay un personaje que es un cíclope, ¿no? Y este tipo de cosas que me interesaba jugar porque si no, no, para eso yo escribía algo, una crónica o así, ¿no? Entonces me interesaba jugar con eso, pero fue bastante difícil, cosa que cuando yo lo terminé, que fue también como duró 3 meses, o sea, yo pensaba dedicarme mucho más tiempo a la escritura de la novela y fue como boom, ¿no? Entonces, bueno, salió un poco así, pero fue bonito porque yo en ese momento tuve una relación con una aproximación con escritores y que yo, o referencias que yo tenía, que yo respeto mucho y que sentía cercanas, que también padecieron de insomnio y que de alguna forma hay un guiño y un homenaje a ellos también en el libro, ¿no? Henry Michaud, por ejemplo, con los de Manglones, ¿no? Que son una civilización que no podía dormir y todo esto está en su libro. Entonces, todo, no sé, algunos fragmentos de Claudio Magris, de Raúl Gómez Jatín, que se vuelve muy importante, ¿no? Ahí en la novela y así algunos elementos que me interesaba como cruzar. Sí, justamente pensaba en que de algún modo también esta ciudad es de algún modo una, una descripción del proceso del tejido que es del mismo texto, Exacto. El ¿no? timbre, ¿no? El tejido. Sí, entonces, porque, como te decía, hay diferentes formas de encarar esa novela. O sea, incluso ahora pensé que también hay una especie de ensayo ahí de asociación ensayística con estas referencias, ¿no? Ahora, algo de lo que acabas de decir que me parece eh, muy, muy importante de señalar en relación a la novela y en relación a tu poesía, es algo que señalaste tú, esta, no sé si decirlo, no sé si decir lucha, pugna con los límites de la realidad, ¿no? Eh, me parece que de alguna manera ese es una fe en lo fantástico, una fe en lo onírico, que todo el tiempo está tratando de traspasar eso que tenemos, ese contrato
social de la realidad, ¿no? Ese contrato discursivo, que Sí. existe, ese pacto racionalista que entendemos por realidad, ¿no? Entonces, no sé si estoy en lo correcto y tú me dirás si efectivamente es así o no. Sí, yo te estaba escuchando porque es realmente lo que siento, ¿no? De hecho, me acordaba de algo que, no sé, muchos me preguntaron y es muy difícil para uno, porque no son cosas que tú escribes, ¿no? No te pones a definir qué es para ti la poesía, ¿no? Porque tú le estás viviendo y le estás escribiendo y estás... pero un poco sí, planteaba un poco eso digamos, desbordar o cruzar permanentemente los límites entre lo sagrado y lo profano, por ejemplo, que viene a ser más una vez esto que decías de lo que se puede, lo que no se puede, la realidad, lo ficticio, qué es lo onírico, hasta qué punto lo que yo soñé ayer en realidad no es realidad, porque si está en mi subconsciente también me habita, ¿no? De alguna forma, no me deja tranquila, no me deja en paz, tengo que sacar esto de alguna forma, y al sacarlo esto se vuelve realidad. Entonces es una especie de, sí, me encanta es un poquito ese jugar con fuego también, ¿no? Porque estás cruzando. Y de alguna forma, tú ves que, por ejemplo, en poemarios como el color de la granada, que, bueno, a pesar de que aquí es otro proceso también de creación, porque de alguna forma es una traducción libre de un filme, que es el color de la granada, pero sí hay un proceso también personal ahí, ¿no? Juega muchos elementos también de esto que te digo, ¿no? De lo sagrado, de lo profano, ese cruzar permanentemente me interesa mucho en la escritura. Sí. Y algo que creo que sucede en, en tu poesía es una cierta búsqueda por la concisión, por la brevedad, una cierta cercanía con ciertas tradiciones orientales quizás, donde la economía del lenguaje y la precisión se vuelven fundamentales. Y por otro lado, también esta necesidad de cierto silencio para que el poema sea escuchado. No sé si tú estás de acuerdo con esta observación. Particularmente esto me parece más notable en el libro El color de la granada, ¿no? Ciertamente en el libro de partituras incompletas hay más elementos narrativos, ¿no? Pero la idea de esta palabra justa, ¿no? Está es como el centro gravitatorio de ese libro. No sé si es algo que tú buscaste, es algo que es algo que te pertenece, es algo que has ido elaborando, digamos que tú te sientes más cómoda así antes que con un discurso aluviónico sumamente extenso, no sé. ¿Cómo ves tú eso? Es un poco complejo, o sea, es complejo explicarlo como buscar una... A ver, primero, estoy de acuerdo con lo que dices, por ejemplo, que en la concisión sí es algo que naturalmente, no sé cómo, no es que no es que me pongo como una meta hacerlo, ¿sabes? Pero de alguna forma me lleva a eso. Y en particular el color de la granada fue así, ¿no? Había una especie de concisión que yo creo que no hay en ninguno de los otros libros, a pesar de que hay poemas cortos y tal, pero especialmente en este. Eh, Sin embargo, es curioso porque, por ejemplo, yo no sé si es que les pasa a otros poetas, a otros escritores, pero yo, y uno que está conectado por ahí, debe reírse contigo esto, pero yo hablo mucho, ¿no? Como te puedo tener una verborrea así de que yo creo que esto nos pasa a las personas que somos bastante solitarias, ¿no? Cuando que de pronto pasamos mucho tiempo en casa, o bueno, ahora todos estamos en casa o estamos desconfinando un poco, pero por lo general siempre he sido bastante ermitaña, ¿no? Y muy callejera también, pero al pasar mucho tiempo tú contenido contigo mismo, momento que, no sé, encuentras a alguien que bloom. Y entonces yo digo, qué extraño, porque claro, en la poesía, en cambio, hay una concesión. Pero también hay otra cosa. Yo tengo unos otros textos que están inéditos, que son, en cambio, mucho más, digamos, podrían ser mucho más barrocos, ¿no? Digamos, en esa, en esa tradición, pero que están inéditos, porque si tú ves que los libros que han salido,
Desde que fue el Pertenencias, que fue publicado en el 2009, hasta el último, que fue Abiertos y de la Noche, El Color de la Granada, que se publicaron a inicios de 2016. O sea, ya son 4 años, ¿no? Y en Claro, esos 4 años yo no he publicado un libro, pero no he dejado de crear, no he dejado de escribir. Y imagínate, o sea, estas escrituras, aparte del Color de la Nada, yo lo escribí cuando tenía 25. El sábado cumplo 35, o sea, van a ser 10 años de lo que yo escribí ese libro. Y entonces en este tiempo muchas cosas han pasado, muchas lecturas también me han contaminado, para bien también, ¿no? Y otros lenguajes. Entonces, como digamos que esto la concisión sí me representa de alguna forma esa necesidad de no gastar balas al aire por gastar. Me es necesario como decir, si te puedo entregar esto en una línea, no te lo voy a entregar en dos, ¿me entiendes? Entonces, es verdad, pero también me gusta explorar otras escrituras que de pronto no están todavía publicadas o que están como germen en los diarios, porque los diarios son otro universo que me contiene y que de hecho aquí tengo algunos que he echado un motor y tú te vas a dar cuenta que son laboratorios, yo tengo muchísimos, ¿no? Y claro, esto está todo inédito, entonces hay algunos que, por ejemplo, que era de hace unos 3 años, así, ¿no? En el que yo igual, como puse esto para acordarme de no pienses tanto, no vayas tanto para atrás, no vayas tanto para adelante, que es lo que a veces me pone muy loca. Y entonces tú te das cuenta que ahí empieza un poco mi exploración con más o sea, la escritura, pero que viene también ya otros elementos, así, por ejemplo, o sea, sí, la escritura, me interesa mucho la caligrafía, la proximidad de esto, pero vienen también otras cosas, ¿no? Como el recorte, Robert Map, de todo. Y también, tal vez por eso la exploración que me interesa ahora mucho con el collage, ¿no? Con el collage análogo y con el collage sonoro también. Entonces, bueno, como verás, aquí no hay nada de contención, ¿no? Y muchos de esos son poemas también, no sé. Pero por lo menos la escritura en general sí es verdad que me interesa mucho lo que te decía. Si puedo entregarte una imagen que estoy viendo, que estoy sintiendo, que estoy trabajando y que puedo entregarte una línea, no te voy a dar dos. Es un poquito. Sí, y claro, también son interesantes esas rupturas, esos cambios, esas coexistencias de diferentes personalidades artísticas dentro de un mismo autor, ¿no? Como a veces se retroalimentan, se contraponen, discuten entre sí, ¿no? Totalmente. Eh, ahora, el color de la granada eh, es de algún modo un diálogo con con una película, ¿cierto? Eh, ¿Cómo surge ese trabajo, digamos, ese diálogo intertextual, este trabajo de éfrasis? ¿Es algo que surgió sobre que tú planeaste, digamos, esta película, amo esta película, voy a hacer un poemario sobre esta película? O, digamos, viendo la película te surgió algún poema y decidiste a partir de ahí ir elaborando? ¿Cómo fue ese proceso, ¿no? Esta interlocución, digamos, por un lado, con un cineasta del otro extremo del mundo, digamos, y con un poeta, o sea, de hace siglos, o sea, Sí, ¿cómo claro, ya. fue? Sí, Sí, entonces digamos, es un diálogo a tres, ¿no? sí. Sí, Muy distante geográficamente, temporalmente, y sin embargo tan cercano y tan próximo, ¿no? Por lo menos para mí fue así. Yo como siento a Sayat Nova y a Sergei Parajanov, hay algo muy fuerte que nos une. Pero no es que yo llegué, o sea, no es que la escritura empezó con este conocimiento. Yo ni siquiera sabía quién era Sayat Nova, no sabía quién era Sergei Parajanov. Eh, Fue un día en que yo descubrí las imágenes de la película, o sea, ni siquiera la película entera, sino las imágenes de la película que estaban incorporadas en un video de música electrónica o algo así, no sé cómo llegó eso a mis manos, pero llegó, y cuando yo vi, o sea, fue las imágenes que estaban ahí, en realidad
me atrapó, ¿no? Yo me quedé así, ¿qué es esto? Y entonces empecé, papá, y bueno, ahí vi que pertenecían las imágenes a una película, que tengo que verla. Y esta película estaba y está en YouTube libremente, siempre como le digo, quien quiera verla está ahí. Y entonces cuando fui a verla, recuerdo era de madrugada, porque aparte en ese tiempo mis horarios eran mucho más caóticos, ¿no? Y era muy nocturna, yo me iba a dormir a las 8 de la mañana, o sea, entonces de madrugada yo me acuerdo lo vi, ¿no? Y la primera parte que, digamos, empieza con la niñez del poeta, que es muy simbólica, aparte no tiene eso, no tiene diálogos, no tiene actuaciones convencionales, es súper simbólica y muy poética también por eso, ¿no? Entonces cuando yo vi, tal vez pasaría unos 12 minutos así y sentí la necesidad de escribir y escribí 12 poemas enseguida que salieron ahí, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, porque algo que me provoca, por eso cuando a veces dicen como, y estoy muy de acuerdo, ¿no? El lenguaje hay que trabajarlo y tú te sientas y trabajas pero sí es verdad que muchos desdeñan esto de la inspiración, ¿no? Y también no es que es como, también suena así, la inspiración es que llega y la iluminación y todo, pero sí, por ejemplo, para mí inspirar es algo que me mueve, algo que me desencaja o que me perturba y a mí me encanta cuando eso pasa, ¿no? Entonces, digamos que algo que me inspira es algo que me mueve a hacer algo o a querer en este caso escribir. Y entonces eso pasó, lo dejé ahí y dije, no, tengo que ver la película. Y cuando seguía viendo, era como algo, no sé cómo, eso sí, no sé cómo explicarlo, como me llevaba a seguir como si hubiera, sabes, tenía una madeja de lana y conforme iba viendo la película sentía que ese hilo lo iba jalando y que la escritura se iba dando. Y bueno, claro, ahí un poco, yo no es que tenga rituales para escribir, pero sí soy bastante ritualística, ¿me entiendes? No es que hay un ritual específico, pero sí soy muy ritualística en día a día, en lo más doméstico, en lo más cotidiano. Y entonces ahí me acuerdo que yo lo que hice fue un poco determinar el tiempo de la escritura usando una granada, una fruta de la granada, en cuanto se iba descomponiendo, casi como una cuestión de un reloj biológico, ¿no? De ver ahí la descomposición en cuanto la escritura se iba dando. Acá tengo una granada, tengo varias ahora, ¿no? No es de esa la que usé, pero tengo una fascinación por esto de la descomposición y de hecho recomiendo un filme que se llama, no sé si has visto Zoo, como zoológico, de Peter Greenaway. Ah, sí, sí, la vi hace algunos años. Es Ya, una y locura, es una locura, sí, sí, sí. es una Sí, sí, locura, la vi. como yo la vi hace unos meses y un poco sentí esto, nuevamente sentí que quería escribir algo, porque me llama mucho la atención esto, ¿no? Como el proceso de la mutación de las cosas, de la descomposición, pero de una forma bella también, no es a encontrar algo ahí un poco que siendo, sin dejar de ser vida, está ya siendo muerto, ¿no? Como todos al final, en Claro. serio. O sea, tiene que ver con esta... algo que señalaba Antonio Colinas, me parece, a propósito de tu libro, es que era un libro de una madurez espiritual inusual para una persona tan joven. Me parece que eso es lo que decía, no sé si lo estoy parafraseando mal, pero El eh, autónomo. eh, a lo que iba es que algo que parece ser, me parece que es un hilo conductor, es que hay en tu literatura, es que hay un carácter eh, espiritual, hay una espiritualidad que parece atravesar eh, todo aquello que escribes, más allá, digamos, de una conciencia meramente racional o meramente corporal o incluso meramente sensorial, o sea, hay una búsqueda espiritual que trasciende estos planos a los que yo estoy haciendo referencia ahora. Eh, no sé si te parece que estoy apuntando en la dirección correcta. Yo creo que sí, pero eso digo, a veces es un poco como difícil decir, porque no es que yo me lo planteo, ¿no? No es que me planteo, quiero hacer algo como, pero creo que sí son elementos que de alguna forma salen. No sé si es que en algo, por ejemplo, me acuerdo, ¿quién fue? Lucía Moscoso, ¿no? También poeta. Eh, ella me acuerdo que me decía que lo veía como el I Ching, por ejemplo.
¿sabes? Como este libro que también, y que eso me encantó mucho porque digamos que en el I Ching o en este, y hay varias gente que me ha dicho que a veces lee un poema y con eso le basta para el día, para quedarse con algo. Y eso me parece muy bonito porque de alguna forma entra con esa tradición incluso zen, ¿no? Que es lo que un poco tal vez ahí Sí, comparto, esa espiritualidad, ¿no? Y que hay autores como Gary Snyder o John Cage, ¿no? Que se mueven por esos lados que me interesa explorar, que quizá en el día a día me cuesta mucho por la mente, ¿no? La mente es ahí. Está en la escritura un poco este peso, digamos, no sé qué elemento químico equivaldría, pero digamos que de alguna forma es un proceso alquímico en el que la escritura hace que esto se eleve, ¿no? Y hay un relevo del pensar y un poco se eleva, no sé si es que estoy, pero es un poco eso, ¿no? Como he escuchado esa cosa que tú dices también, pero no es algo que me lo propongo, tal vez encuentro explicación. ah, retomando un poco digamos, tus comienzos como escritora, como poeta. Si tuvieras que hacer un trazar brevemente tu familia espiritual, tu familia literaria, tu familia de autores, Tribu. eh, tu tribu, ¿cómo, ¿cuáles serían los primeros autores o autoras con los que te sentiste identificada y cómo sería ese movimiento, ¿no? Eh, Claro, es como ha pasado tanto tiempo, digamos, porque a nivel de lectura soy muy voraz, ¿no? En leer y hay muchas cosas que he descubierto y que yo considero ahora mi tribu, porque tal vez te debe pasar a ti también, claro, que en un inicio igual siempre vas a guardar ese cariño por esos autores que de alguna forma te descubrieron esas cosas y te conectaron, siempre te van a acompañar, aunque no vuelvas ya tan recurrente quizá a ellos, claro. ¿no? O Eh, aunque no te produzcan lo mismo que te producían en ese pero momento, o sea, son parte de tu genealogía, digamos, un poco. claro. Y hay otros que, en cambio, de alguna forma están siempre acompañándote, ¿no? Y bueno, así. Entonces, digamos que en esa primera camada, porque yo no estudié literatura, ¿no? Nunca fui tampoco a un taller literario, entonces nunca tuve como referentes de decir, como, bueno, más o menos por aquí es la cosa o puede enviarse. Fue muy intuitivo, fue muy eh, atropellado en el buen sentido, ¿no? Porque también fue como por descarte, uno va afilando. Y tampoco es que yo vengo de una familia que sea realmente así, como mira, heredas toda esta biblioteca y somos, sino que, claro, habían otros elementos en casa, ¿no? Como que me llenaban y que me han ayudado muchísimo en otras cosas, pero digamos que los libros, mi biblioteca personal, yo me la he ido poquito a poco, ¿sabes? Juntando. Entonces, entre esas lecturas primeras, por ejemplo, sí está César Vallejo. Yo me acuerdo que estaba una vez solita caminando, había una feria pequeñita que ya no me acuerdo dónde era, en Quito, y eran como libros de segunda mano y tal, y había una promoción, y yo me acerqué, y bueno, así un poco fue como yo llegué a César Vallejo. Me llamó mucho, abrí, me llamó la atención, y dije, bueno, porque claro, estaban otras cosas de poesía, había leído algo, pero yo inmediatamente reconocí que había algo ahí que era muy personal. O sea, el lenguaje vallejiano es un lenguaje que nadie podría imitar, aunque sí, debe ser uno de los más imitados, pero que tú sabes que solo Vallejo pudo haber escrito de esa forma vallejiana. Entonces, eso tal vez en ese momento que no sabía cómo yo decirlo, me agarró. Entonces me llevé, coincidió que yo también viajé a Nueva York por primera vez sola, tenía 19 años, como ese verano, me llevé ese libro, entonces también yo tengo mucho cariño por Vallejo porque digamos que él fue mi compañero en esa ruta, ¿no? En ese viaje. Y conforme iba descubriéndole, aparecieron otras lecturas que me marcaron mucho, como Blanca Varela, por ejemplo, que es maravillosa, Blanca Varela, Olga Orozco, Alejandra Pizarnik, que Alejandra Pizarnik me gusta muchísimo, pero yo casi nunca la menciono porque la berrearon tanto como tantos otros autores que comienzan. Y a veces ni siquiera es que la leen tanto, ¿sabes? Pero está esto del mito, del suicidio y tal, papá. Pero es increíble porque en realidad yo creo que ella me marcó mucho también. Me acuerdo que incluso cuando leí este texto que ella tiene sobre la lucidez, sobre Lucifer, lucidez, está todo en la palabra, lo dice, ¿no? Luz viene de...
Entonces, esa cosa, por ejemplo, me marcó mucho porque me gusta mucho como ir al origen de las cosas, ¿no? Me gusta las etimologías precisamente por eso, como de dónde viene esto, de dónde viene esto. Y yo creo que eso, por ejemplo, cuando leí eso de Pizarnik, me marcó. Y bueno, después, bueno, aparece Raúl Gómez Jatín más adelante, que también me gusta mucho. Todo esto, yo lo descubrí a él por un profesor de la universidad, que también hay un guiño en Abierta Estrella la Sí, Noche. sí, lo recuerdo. O sea, sí, hay una puya también ahí. Sí, sí, Y sí, sí, lo leí. precisamente es él, Héctor, quien me descubre, Raúl Gómez Jatín, en la universidad. Y era muy curioso porque, por ejemplo, todo lo que yo siempre digo, como en la universidad, yo aprendí más el tiempo que hice la tesis con Héctor que en los 4 años de la universidad, que casi no aprendí nada, sino haciendo la tesis, bebiendo whisky y hablando de Faulkner y de Gómez Jatín, ¿sabes? Y de poesía, etcétera. Entonces yo tengo mucho cariño también por ese autor, porque bueno, cuando lo descubrí y sus poemas a la burrita y a su madre, es una cosa muy, el príncipe del Valle del Sinú, ¿no? O sea, alguien súper sencillo, súper de pueblo, súper que le canta las cosas más de, no sé, ¿no? Los animales, plantas. Entonces, esa también, esa proximidad por las cosas súper... no tan grandilocuentes, ¿no? Pero que al mismo tiempo te dicen muchas cosas, eso me interesaba. Y después, claro, descubrí, por ejemplo, Los Poetas Malditos, que también me encantó, ¿no? Rimbaud, Mallarmé, toda esta, o sea, sus historias, creo que me atrapaba mucho, porque hay gente que de pronto te dice, bueno, yo puedo leer a alguien y no me interesa lo que pase con su vida, ni lo que... Yo no soy así, a mí yo quiero saberlo todo, ¿no? Yo, o sea, es como, algo me gustó de esa persona que escribe, es como, esa escritura viene de un cerebro, ¿sabes? De una vida que está... Entonces, ¿qué más lee esa persona? Quiero saber todo. Entonces, por eso yo creo que esa genealogía, digamos, que se expandió, pero fueron esos mismos autores, esas referencias las que me iban dictando, ¿no? Y luego, bueno, Emily Dickinson, cuando ya descubrían Sexton, Emily Dickinson, Sylvia Plath, ¿no? Anne Carson, bueno, ya después, pero fue expandiendo. Y sí, tú lo que dijiste era muy cierto, esto de por ejemplo, las tradiciones japonesas, la poesía japonesa me gustó muchísimo. Hay una antología que yo descubrí que la edición hacía Kenneth Rector también, que es bellísima, o sea, la poesía japonesa también tiene una cosa muy, muy bonita. Y poesía femenina japonesa, ¿no? Claro. Como estaban tan privadas y sin embargo seguían escribiendo, ¿no? Ese libro también de la almohada, el libro de la almohada, por ejemplo, me marcó mucho. Y te quería preguntar algo que, que tiene que ver también con el proceso creativo. Eh, ¿Cómo sabes cuando un poema está terminado? O sea, Bien, o sea, o porque también puede ser, ¿no? Porque Paz corregía sus poemas en cada nueva edición, aparecían versiones diferentes de sus poemas, ¿no? Ligeramente modificadas. O sea, no es el único caso, hay varios. sí, Y hay sí, otros que entendían que después de publicado eso era intocable. Entonces, sí, no, no, ¿cómo lo ves tú? a mí no me ha pasado. Yo realmente pienso que también, claro, muchísima gente y muchísimos jóvenes sobre todo se quieren ya publicar y está bien, ¿no? Que se cree que todo eso, pero digamos que ya para publicar yo nunca tuve un apuro, ¿no? De decirlo así. Entonces me acuerdo, por ejemplo, de Efraín Jara, que también me gusta mucho, por ejemplo, digamos, a nivel de poesía ecuatoriana, es maravilloso Efraín. Y tuve la suerte yo de conocerlo, de entrevistarlo, y me acuerdo que él me contaba esta anécdota de que él quemó de hecho su primer libro porque estaba horrorizado con lo que había hecho, y él era muy, muy minucioso, trabajaba mucho, ¿no? Esculpía, ¿no? Mismo el lenguaje. Y en eso, bueno, yo me identifico porque sí soy bastante obsesiva con palabras a la hora de escribir. Digamos que el momento en que sale la poesía, no, porque tú sabes que el poema cuando sale así, tiene que ser así, pero luego no es que lo vas modificando, pero sí yo creo que vas sacando como el escultor, ¿no? Vas dando forma a esa cosa informe, pero que tú has visto
lo que has visto, ¿no? Entonces, y lo que has visto, ¿qué es lo que tú tienes como recursos? La palabra, ¿no? La palabra, entonces ahí viene un poco el trabajo de obrero que tenemos todos los poetas. Entonces, un poco yo creo que una vez que está, leo mucho en voz alta, eso sí, como por ejemplo si ya estoy trabajando un texto o editando un poema o lo que sea, me gusta mucho escucharme porque a veces yo pienso que está bien, digamos, una tal palabra suena bien en mi cabeza, pero cuando yo la escucho, no suena como, y ahí va, no suena, no es que no suena bien ni mal, sino que no me suena, como que hay un ruido que no termina de convencerme, que hay algo que algo falta o algo sobra. Entonces simplemente ahí es una cuestión también muy intuitiva que yo creo que cada persona, cada escritor, cada poeta tiene que trabajar, ¿no? Pero sí cuando ya está, siento. Y cuando siento ya no tiene que sobrar nada ni faltar nada, ¿sabes? Y eso no quiere decir que sea concluyente, puede ser un poema que quede abierto también, pero es la sonoridad, me parece, el ritmo y la sonoridad me parece súper esencial. Eso te iba a preguntar, o sea, si es que en algún momento tienes que elegir entre sacrificar eh, una palabra cuyo sentido te parece provocador o la musicalidad del poema. O sea, tú sacrificarías más bien y privilegiarías la sonoridad, si es que tuvieras. Oh, O sea, digo, en caso de que se no, presentara, porque yo estaría ahí hasta encontrar que me convence, no me gusta, o sea, a ver, sí entiendo tu punto de sacrificar, pero me gustaría, ese es el problema de toda mi vida, que no puedes a veces tener una cosa y otra, yo quiero todo. claro, claro, Pero claro. de alguna forma el desafío sería por lo menos encontrar lo que más aproxime a eso que quiero. Claro, ese es el Okay. gran, Y ahí el, está, yo creo, el santo grial, exacto, yo ¿no? creo que ahí está también un poco lo que marca cuando tú ves un texto que realmente, no sé, por eso digo, yo no soy crítica de arte, ni crítica de literatura, ni de poesía, ¿no? Pero para mí, en general, cualquier arte que sea, digamos, si yo veo una película, una pintura, a mí tengo que creer en eso, ¿sabes? Como no te podría, no vengas a convencerme de que tu poema es bueno, yo lo voy a leer y para mí un poema es bueno cuando yo al final de leerlo, yo no sigo siendo la misma de alguna forma, ¿sabes? Como Claro. algo tiene que cambiar. O sea, yo no voy a leer algo y ok, ¿sabes? Como si algo tiene que provocarme, puede ser gozo, placer, dolor, terror, asombro, lo que sea, pero algo. Y entonces yo creo que un poco es de eso, como creo que también he sido bastante autocrítica con mis poemas antes dudo muchísimo, o sea, hay unos que es también relativo, hay unos que de pronto nacen y digo como creo que si es que intento añadir algo, cambiar, estoy un poco traicionando esto que estoy sintiendo. Y hay otros que por más que le dé vueltas y vueltas, yo quiero y quiero y tengo súper claro pero no me resulta. Y es como, eso es para mí mágico. Y creo que el arte en sí, ya la mundo decía eso, concuerdo plenamente, que digamos que la magia en su acepción súper primitiva y más antigua, es conocida como el arte. O sea, para designar a los magos, eran los artistas, ¿no? Entonces, digamos que es toda esta cuestión del poder manipular símbolos y manipular imágenes y mezclarlas y tal, pero al fin y al cabo el lenguaje es más, en eso la poesía, ¿no? Como tú puedes tener una idea de lo que quieres y de pronto te llevó por otro lado, ¿no? Pero también eso me parece hermoso, como no saber a dónde te va a llevar un poco, ¿no? Ahora, va una pregunta que tiene que ver con cómo se plantea uno la obra artística, digamos. ¿Tú crees en la originalidad? ¿Tú crees que es algo deseable, que es algo posible? ¿Es algo que te interesa? Eh, la idea de que hay una, hay una singularidad manifestándose o es algo que uno construye, es algo importante. Pienso ahora que, por ejemplo, en Oriente era más importante, digamos, hacer
tocar el violín, digamos, lo mejor, de la mejor manera que se haya tocado antes, de la misma forma que se haya tocado antes, hacerlo la mejor manera posible, o más bien desde la perspectiva más bien occidental, donde si no hay una innovación, no hay arte, ¿me entiendes? Entonces, yo no sé si tú crees en la originalidad, si crees en ese concepto, si es algo que te preocupa o no te preocupa. Sí, no, no me preocupa porque creo que en realidad eso es como lo que hablábamos de los géneros, ¿sabes? Que es un poco tal vez necesario para la cuestión de identificación o de ciertos conceptos y tal, pero que a la hora de la hora no, nada es, o sea, nada es nuevo bajo el sol, ¿no? Como decían los socráticos, como creo que más que nada me interesa en cuanto se refiere, por ejemplo, original, no como algo que nunca fue creado, sino como volver al origen. Y de esto hablaba, pero no quiero como citarlo mal, pero hablaba mucho Gonzalo M. Tavares, que es un escritor más contemporáneo portugués, y me gustó mucho eso, como no en esa cosa de lo mío es totalmente nuevo, nadie ha hecho esto, sino como que algo que pretenda volver al origen, pero con una mirada renovada, ¿no? Y me parece que el desafío de todo artista, creo que es de eso, porque todo ya está, digamos, siempre se va a hablar del amor, del miedo, de la muerte, de los animales, de las flores, todo, ¿sabes? Y tal vez no, o sea, podemos, o sea, en este panorama tampoco quiero ser tan radical, ¿no? Obviamente puede haber cosas que hay neologismos y todo, o sea, hay formas de un poquito irte nuevamente de esa realidad, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es que es cómo tú vas a presentar eso, como si fuera la primera vez, o sea, como si realmente fuera algo que nunca nadie más lo trató o lo vio por lo menos desde esa mirada. Y a mí lo que me interesa más que la originalidad es la mirada de un escritor o de un poeta, etcétera, ¿no? Y Sí, es muy interesante porque creo que, hablando de Jim Jarmusch, yo Jim sé ya, Jarmusch, porque iba a hablar el ejemplo de él, que es sí, 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 él habla de que la originalidad no existe tal cosa, pero sí habla de que existe lo genuino, que tomes exacto. aquello porque ya que yo, digamos, si me gusta algo de no sé, algún giro lingüístico de un poema de Robert Duncan, por ejemplo. Entonces lo tomo porque me mueve, ¿no? Me mueve el corazón o la cabeza o el espíritu, lo que fuera, ¿no? Pues creo que va por ahí si no Sí, te malentendí. exactamente. Total. Yo, de hecho, lo siguiente que iba a decir era precisamente, iba a citar a Jim Jarmusch. Y qué bueno que estamos súper conectados. Yo te dije que a lo mejor está aquí telepáticamente, ¿no? Sí, sí. Y ya ves que lo hemos citado casi en el mismo momento. Eh, yo, de hecho, abrí un texto que es una artista, digamos, súper underground y marginal, maravillosa, que se llama Katy Acker, muy pirata y muy punk, que ella escribe una serie de cosas y bueno, uno de sus libros de hecho le dedicó a su tatuador. Y bueno, yo abrí eso justamente citando a Jarmusch, porque él decía que para hacer cine, que aplica también para la escritura, tenía 5 reglas. La primera era, nada es original, ¿no? Pero no puede ser original, pero sí genuino, como decías. Y la que me importaba también mucho era como toma esto, ¿no? Como toma de donde puedas, ¿no? Si algo te mueve, te perturba, te gusta, algo te sacude, ¿no? Como tómalo, pero lo importante, como decía Godard, es no de dónde lo tomas, sino hacia dónde lo llevas, ¿no? Y Ah, es lo que decíamos en esto, es qué vas a hacer con esto. Porque, claro, cuando leo algo y es como, ok, esto ya sabía, no me produce nada, pero hay otras cosas que son súper, digamos, que podrían parecer que no son trilladas, pero que son tan abordadas y sin embargo digo, wow, ¿cómo yo esto nunca lo había leído, pero ¿cómo es posible? Y entonces ahí es lo que volvemos, ¿no? Un poco me acordé ahora citando, que he citado mucho en el último tiempo a Sanguínea, por ejemplo, que es una novela que, viendo a la literatura ecuatoriana, me gustó muchísimo y que yo lo mencionaba, que incluso yo lo leía mucho como un lenguaje poético, ¿no? Muy desbordado y tal. Entonces, me acuerdo porque Gaby decía también esta cuestión de lo cursi, ¿no? Incluso de la educación sentimental a partir de las telenovelas.
que es algo que, claro, o sea, bueno, una telenovela, ¿qué me tiene que decir a mí una telenovela? O algo que, sin embargo, es brutal, ¿no? Como algo atravesado por algo tan, digamos, tan íntimo, tan personal, puede volverse tan cruzar muchas cosas en muchas direcciones, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que me interesa, la mirada. Antes de pasar a las preguntas del público, de los No, fue muy asistentes, bueno, quiero mucho también este... sí, yo solo tengo una pregunta más que No, me va por encanta el... conversar contigo, no me parece. Yo he encantado Sí, de sí, sí. los conversatorios que es como nunca dan tampoco el chance de hablar y qué bueno que hoy podamos también haya gente que haya preguntas, está bueno también. La última pregunta iba por el lado de la relación que tienes con digamos, con el performance o la experimentación sonora. Tuve la oportunidad de escucharte la última vez que estuviste acá en Ecuador y quería saber cómo es ese viaje de la literatura a la experimentación sonora, al arte sonoro, cómo la ves tú, cómo la concibes, si crees que dialogan, qué tanto dialogan, si son muy distintas. Okay. No, te agradezco mucho que hagas esa pregunta porque la verdad, y digamos que en el último tiempo, incluso más que la escritura, digamos que de la dedicación que le pongo, del tiempo que quiero estar tocando y creando, improvisando, tal vez es mucho más que la escritura incluso. Entonces es una parte muy fuerte hoy por hoy. Que dialoga sin duda con la escritura, con esas imágenes, ¿no? Eh, Básicamente siempre tuve una relación de amor con la música, con lo sonoro, pero como tantas otras cosas, especialmente en el pasado, la mente es la primera que bloquea, ¿no? Entonces, bueno, yo tampoco estudié música ni canto, a pesar de que siempre me gustó, como te decía, de chiquitita, ¿no? Me hubiera gustado cantar y todo. Entonces, yo no sé, voy a desafinar, ¿sabes? No, esas inseguridades como estaban presentes, pero entonces una vez que yo llegué acá y cuando conocí a Nuno particularmente como mi compañero fue como la improvisación vino a ser un elemento muy fundamental en nuestras vidas, ¿no? Él me decía, mira, en la improvisación nada está bien, nada está mal, acontece y lo que pase está bien, ¿no? Esa es su virtud de alguna manera. Entonces, como que, ok, todo es posible y totalmente. Y eso un poco se conecta con un manuscrito que yo tengo inédito y que ya ni siquiera sé, pues estoy cambiando cosas de ahí, que se llama La poética del error, que un poco es esto, ¿no? ¿Qué es al final el error? ¿Me entiendes? ¿Qué es una desafinación? ¿Qué es un ruido? Entonces me empecé a interesar mucho más por todos los elementos de todo. Entonces, por ejemplo, en la relación de, qué sé yo, y nuevamente volviendo a John Cage, que no, con esta cuestión de integrar a tu propia realidad, a tu paisaje sonoro, el paisaje externo, ¿no? Sonoro, ¿no? Una ambulancia. Por ejemplo, acá nosotros vivimos arriba de una tasquita, que es como digamos, un restaurante pequeñito, muy tradicional, de barrio, ¿no? Y están ahí, para mí, yo digo siempre, los piratas están hasta y me encanta imaginarlos, ¿no? O sea, yo escucho estas voces y los imagino a todos, como con sus rostros y tal, y eso es música, eso para mí es música también. Entonces, bueno, a partir de eso, uno ya como también trabaja mucho con la improvisación en guitarra eléctrica, en maquinitas electrónicas y todo. Y yo entonces comencé un poco a improvisar, utilizando textos de mis poemarios y bueno, ya después simplemente en la hora, ¿no? A comenzar. Ahora es que estamos también ya, siempre va mutando, es metamorfosis precisamente porque hace un poco esta alusión a lo absurdo, a lo kafkiano, a todo lo que también se transforma. Me gusta mucho jugar, nosotros jugamos mucho en casa, lo que hacemos es lo que hacemos básicamente siempre aquí, ¿no? Nos disfrazamos, jugamos, cogemos, a mí me gusta jugar con las botellas, ¿no? Hacer sonidos con
con los cuchillos, siempre me está diciendo, ay, qué raro que no hay cuchillos, y es porque yo tengo ahí por el estudio, ¿no? Entonces, es como esta cosa que nunca acaba, y falta tiempo, ¿no? Y bueno, y después por ahí se abre también y entra un poco lo que es también otra parte importante ahora, que es el hip hop, ¿no? O sea, dentro de toda esta cosa de que a veces no sabemos qué va a salir, ¿no? De ritmos que se fusionan todo, hay una parte importante que comienza esa exploración a través del hip hop, porque el hip hop es en esencia calle, ¿no? Y en esencia es una cosa que nace para muy contestataria, ¿no? O sea, en su naturaleza, pero también muy festiva al mismo tiempo, ¿no? Muy celebratoria de decir la vida y no me vengas, es muy punk también, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho esto, como explorar, y entonces yo, por ejemplo, sueño con hacer un disco en el que pueda utilizar, por ejemplo, letras de Dorothy Parker o de Rambo y hacerlas rap. Eso quiero, básicamente, como mezclar estos dos mundos que aparentemente la calle y los libros, ¿no? Que componerlos en uno solo. Genial. Tenemos ya varias preguntas, Carla. Tenemos preguntas, wow, a ver. Sí, mira, Carol Casares nos dice que si hay alguna imagen recurrente que tengas a la hora de hacer tu escritura. Una imagen recurrente. ¿Dónde, Que quiero ten- leerle, perdón. Ah, está acá a la derecha, ¿no? Ah, ok, aquí. Carol. ¿Alguna imagen recurrente que tengas de ahora? Imagen recurrente. Esa es buena pregunta, porque en el momento que tú dices, ¿tienes alguna imagen recurrente? Es como que si la mente se me pone en blanco. Claro. Tengo, pero es como pensar una imagen, a ver, déjame ver. Eh, sí, sí, sí hay, la verdad sí, sí. Por ejemplo, cuando estoy, okay, a la hora de hacer tu escritura, estaba pensando en lo de la improvisación, porque también se cruza. Eh, Muy recurrentes, por ejemplo, imágenes de desierto, de desierto, imágenes de puertas. Uh, las puertas es una imagen muy recurrente, ¿no? Como, digamos que te estoy diciendo algo súper como en bruto, nada que tenga así como, pero que son imágenes que vuelven y que, bueno, no sé, a partir de eso a veces tomo, pero a la hora de escribir imagen, yo creo que, o sea, como imagen está eso, ¿no? Ahora, como intereses, por ejemplo, me interesa muchísimo los animales. Hoy por hoy estoy muy obsesionada con las hormigas, por ejemplo. Wow. Eh, Como, no sé si es por el calor del verano que empezó y que yo estoy un poquito más nerviosa y neurótica porque soy una yaminga andina, ¿no? En esencia. Y entonces, claro, las hormigas comienzan a aparecer y al principio yo me ponía muy molesta, como estaba a escribir y de pronto sale una hormiga por el teclado, ¿sabes? Y después abro tal cosa y sale una hilera de hormigas. Entonces yo me comencé mucho y después comencé entonces a escribir eso. Y he escrito algunos textos en realidad sobre hormigas, no Pues sé. las hormigas. Entonces, eso es lo que un poco también últimamente como imagen de escritura, las hormigas, los insectos. Interesante, me parece muy interesante. Aquí Rommel pregunta, hola Carla, esta pregunta va más en relación a cómo el insomnio influyó en tu escritura. Me encuentro escribiendo una novela que parte del cuerpo enfermo como una situación experiencial. ¿Crees que cuando se toca el tema de la enfermedad, un texto debe ser una suerte de activismo o debe ser simplemente eso, una experiencia novelada? Me refiero a que quizá la experiencia personal no arroja luz o positivismo sobre el tema de la enfermedad. Okay. Wow, a ver, hay varias cosas que, en esencia, bueno, espérate, ¿crees? Es que hay varias preguntas en una, ¿no? Como, Claro, bueno, primero él me pregunta un poco cómo influyó. Hablé un poquito de sí, esto, pero digamos sí, que podría complementar con algo, podría decirte que intentes precisamente hasta por salud mental, que intentes un poco utilizar como recurso lo que tú estás pasando, pero llevarlo a algo, se me ocurre, a situaciones en las que tú no estás, ¿no? O sea, eh, utilizar el recurso de tus síntomas, de tu angustia o de tu dolor, tal vez, pero plantearlos tal vez en escenarios
completamente opuestos a los que tú estás, o con personajes totalmente distintos o que no existen, ¿no? Para que un poco en ese cruce exista realmente algo que abra una creación, ¿no? Y la imaginación. Y Sería, también, sí, un poco como sí, yo decía, Juanjo, sentía que el problema es que mientras yo más leía, yo necesitaba como documentarme, incluso tú vas a ver que las abejas también son importantes, claro. me documentaba de esto, pero llegó un punto en que yo no podía leer realmente más sobre cosas muy densas del insomnio, ya leí tanto que yo ya sentía que yo escribía para un poco purgar eso, ¿no? Que tenía, pero mientras más escribía, más comencé a sintomatizar, era muy, comencé yo a adquirir síntomas de rauda que yo no tenía y me dije, no, tengo que establecer un límite, ¿no? Porque estaba ya todo muy cruzado. Entonces también por salud mental te recomiendo un poco jugar eso, usar esos síntomas, pero ponerlos en extremos, en otros escenarios, ¿no? Tú dirías como trascender la propia experiencia hacia un plano donde sea otro el que Exacto. esté. Sí. Eh, Juliana Ortiz Ah, qué eh, bueno, Mariana, sí, nos pregunta, maravilloso también. hola Carla, me encantaría que ampliaras la cuestión de la mirada y lo genuino, de Uh-huh. ser posible con ejemplos concretos donde tú te has enfrentado con este hallazgo. Gracias. Ok. A ver, ay, cuando me preguntan algo así súper determinante, es como, ¡ay! Viene todo y viene nada al mismo tiempo. Pero me encanta esa pregunta, Juliana. A ver, la mirada y lo genuino. No sé si de pronto como, no sé si es un ejemplo personal en mi escritura, como es, no sé si es esa la amplia mirada de lo que es posible con ejemplos concretos, okay, donde tú te has enfrentado. Bueno, un ejemplo concreto es el color de la granada, yo creo. Un poco lo que hablaba era como, aquí en este poemario yo hablo básicamente mucho sobre, desde elementos, desde la creación, digamos, no explícitamente, pero ya, digamos que desde el primer poema, cuando empiezo cuando dice, iniciamos nuestra vida ofreciendo lo que no nos pertenece, entregamos luz sin saber el significado de la palabra luz. Entonces, bueno, o sea, sigue, ¿no? Pero digamos que ya empiezo desde el origen ahí. Y yo creo que entonces es lo concreto, cómo renuevas una mirada de algo que está tan dicho, ¿no? Y los elementos que más una vez decíamos, como del tiempo, de la muerte, de todo esto que ya ha sido tratado, ¿no? Y que de alguna forma, ok, en esa mirada que era de un otro, pero que en la mía y a través del proceso, digamos, de ese filtro, que también cada poeta es un filtro también del mundo, ¿no? Como a través de nosotros pasan también los colores, a veces distorsionados, a veces no, pero creo que somos un filtro también, ¿no? Donde pasan, entonces, básicamente yo creo que en esto del origen y perdón, la mirada y lo genuino, creo que tal vez a nivel personal el color de la granada es el ejemplo más concreto, ¿no? Y no sé si respondí eso, no sé si es que déjame pensar un poco. Um, Eh, ¿Quieres que te haga la otra pregunta? ¿Sí o sí, sí, todavía? sí. Estaba un poquito. Ah, ok, perdón, porque se me Ok. vienen como meteoritos las ideas por veces y me quedo así como pensando, pero al mismo tiempo vienen muchos. Quería hablar de lo de Yuli, también puede ser otra cosa. Como estábamos hablando del collage, por ejemplo, este fin de semana yo estaba recortando y tal, y entonces un poco como empecé a hacer un tarot personal, un tarot muy personal a partir del collage, ¿no? Entonces, fue chistoso porque, bueno, por ejemplo, es eso, ¿no? Como digamos, ay, yo no encuentro aquí ahora. Ah, aquí está. Es como, digamos, el tarot con los arquetipos y todo eso ya es algo que es muy también antiguo y es muy algo que está muy establecido y
y sin embargo, como sentí esta necesidad, entonces empecé a hacer con la misma, el mismo tamaño. Tengo un tarot de Marsella y otro más. Me gustan muchísimo las cosas también muy craulianas, ¿no? Aleister craulianas y muy esotéricas también, que no desde esa cosa muy superflua, sino como más una vez decía, como me interesa el Bhagavad Gita y la Biblia en su forma más, digamos, literaria, ¿no? Entonces, bueno, entonces, por ejemplo, hice esto, ¿no? Y no sé si viene a ser la muerte, ¿no? Ahí, pero tiene un mensaje, bueno, está en inglés. Live as long as you can with the pen. Es como, vive tanto cuanto puedas con las panteras que trataste de destruir. O sea, no sé, es como si sale por sincronía, no sé, pero hay una carta y ya tengo como 6 cartas del tarot. Entonces, más una vez, no es algo nuevo, ¿no? Pero sí tal vez una mirada genuina a partir de recortes que nunca estaban y que ahora existen. Es un poquito, era para responder. Eso. Clarita Guamán pregunta, hola Carla, un gusto saludarte, me llamó la atención tus inicios en la literatura con una profesión y formación distinta a la de la mayoría de escritores que nacen en las aulas de las clases de literatura, lengua y letras. Pregunta, ¿cómo fue ese inicio en un medio que a veces parece ser selectivo y un tanto cerrado? Sí, gracias, Clarita. Eh, Fue bastante hostil por un lado, porque, no porque, a ver, porque me di cuenta inmediatamente cómo justamente se mueven varias cosas, como el modus operandi de toda esta cuestión de la, como llamamos ahí, la farándula literaria, ¿no? Como muchos de este modus operandi en que en su momento, al menos, no sé, me tocó vivir a mí, observé muchas cosas que no me sentía parte de eso, ¿no? Que me pareció un poco hasta repugnante, ¿no? Como decir muchos egoísmos, muchos celos, muchos chismes. Yo creo que esto es muy, no es nada nuevo, no es que solo pasa en Ecuador o pasa en Quito, o sea, pasa en muchos lados. Pero yo personalmente la experiencia que he tenido como en otros lugares ha sido muy comunitario también, ¿no? Y eso, por lo menos yo cuando empecé allá, vi que no era tan así. Y era muy, y eso hay que decirlo, sí, era un medio bastante machista, ¿no? O sea, para cuando yo estaba, en realidad no, tampoco es que se sabía mucho que yo escribía en esa altura, pero como cuando comencé a relacionarme un poco con este medio de poetas y tal, era bastante cerrado, era bastante, ¿sabes? Y entonces yo siempre preferí ir haciendo mi camino y tal como los libros, ir viendo por dónde las personas que me interesaban, que yo podía aportar algo, me podían aportar algo, que podíamos hacer un diálogo, podría seguir, ¿no? No tanto quedarme como en hacerme mala sangre y así, sino seguir mi camino. Y nunca me gustó pertenecer a un grupo literario, de hecho nunca pertenecí, no pertenezco como tal, ¿no? A un colectivo que haya sido, fue bastante solitario, sin embargo nunca me cerré a colaborar también, ¿no? Me encanta eso también, la posibilidad de descubrir lenguajes, de colaborar, de hacer eso, pero sí fue bastante hostil en su inicio y entonces más bien preferí como escribir muy solitariamente y bueno, de ahí cuando publiqué y tal fue más bien fuera, o sea, antes que en Ecuador se supiera que yo escribía fue más bien en San Francisco a partir de mis viajes que la escritura se desarrolló antes que en Ecuador. Entonces, bueno, es un poquito. Cristian dice, un saludo Carla, ¿cómo influye la música en tu proceso de escritura? Uh-huh. Hola, Cristian, gracias. Bueno, para complementar también un poco de lo que estaba diciendo, por ponerte un ejemplo, siempre aquí la música está muy presente, ¿no? En casa. Y digamos que hay un proceso que se dio muy orgánico y muy natural. Por ejemplo, cuando Nuno está poniendo música aquí, digamos, él también es DJ, entonces en casa viene viernes del trabajo y pasa música, y durante que él está poniendo música, por ejemplo, eh, me vienen imágenes, yo no sé, por veces, o sea, digamos que incluso si es que es instrumental la música,
yo escucho voces y yo en ese momento voy escribiendo. Aquí, por ejemplo, tengo un cuadernito que nació solo de este proceso que tú dices, cómo influye la música, por ejemplo. Ya estoy hablando a nivel de proceso de escritura y creativo, ¿no? Entonces, este cuadernito que se llama Science of Mistake, básicamente nació de eso, de la música que voy escuchando, y en cuanto estoy escuchando, voy escribiendo. Y muchas de estas cosas luego son canciones, ¿no? Y lo que me gusta mucho y es muy metamorfosis de eso, porque las canciones, por ejemplo, que nacen con un ritmo, digamos que es un ritmo, no sé, de electrónica, y que nacieron así, luego de pronto pueden ir siendo algo mucho más industrial o más noise, ¿me entiendes? O sea, me gusta esa capacidad de mutación, de que mis letras puedan adaptarse a cualquier música, ¿me entiendes? Y jugar con eso. Entonces la música influye de una forma muy ecléctica, ¿no? Aquí se escucha desde cumbia vieja hasta, no sé, como house de Sudáfrica, ¿no? Como de muchas cosas, muchas cosas. Y todo eso yo trato. Hay algo que también eso quisiera hablar, y en general es como, pienso que es algo que nos haría mucho más libres y enriquecería mucho nuestra creación a nivel de cualquier rama del arte. Es como quitar muchos prejuicios que tenemos, ¿no? Con relación a ciertos géneros, tanto de música, de cualquier cosa, ¿no? Incluso uno dice, ok, no tengo prejuicios, pero hay algo siempre que está ahí, ¿no? Que uno debe trabajar. Y por ejemplo, incluso yo he escuchado muchas cosas increíbles acá aparte acá en Portugal hay mucha influencia también de África, ¿no? De Angola, de Mozambique, etcétera. Y entonces hay una cantidad increíble de música que cuando tú escuchas, por ejemplo, incluso hay ritmos que parecerían que es casi como de reggaetón, ¿no? Pero claro, no es el reggaetón batracio de música súper, no sé, sino que es una música increíble que dices, esta es la raíz, ¿me entiendes? Y entonces un poco eso, como abrirse a un poco más a decir, no, esto existe, ¿no? Sino simplemente sentir, darse la oportunidad de conocer más. Eso, perdón si me extiendo mucho, embalada ya. Sí, tenemos, o sea, yo te quería preguntar algo, solo algo muy breve antes de pasar, porque tenemos dos preguntas más. Que va, si es que tú eres una consumidora omnívora de música, o sea, eso es lo que yo entiendo. Pero, digamos, en tu prontuario como melómana, ¿puedes identificar algún género que haya quizás prevalecido o sientes que algún género musical o algún intérprete, algún estilo de música que te haya acompañado quizás más que otros? Ok, sí. Bueno, hay muchos, pero como tú dices, parte de ese tribu con el tiempo. Hay mucho, por ejemplo, John Coltrane, Miles Davis, que está, tengo una, como, como Miles Davis, Chet Baker. O sea, el jazz siempre también fue me gustó mucho, ¿no? Por la capacidad esta, un poco que también el jazz es un animal que se abre. Y que bueno, más reciente, cuando descubrí en cambio el free jazz, ese ya es un vuelo así súper San Ra, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, ellos siempre van a estar, ¿no? David, John Coltrane, etcétera. Me gusta mucho también. Bueno, yo soy muy rockolera, ¿no? En el tiempo me acompaña mucho Lucha Reyes, Carmencita Lara, ¿no? Carlota Jaramillo, me encanta, es como parte de mí también de esa tribu que cada cierto tiempo vuelvo. Y cuando estoy de pronto aquí, digo, ya no he escuchado esto hace un rato, pongo y como me puedo pasar una hora solo escuchándoles a ellas, estas mujeres maravillosas, y me sigo identificando de la misma Chabela Vargas, ¿no? Como todas, son tribus, son tribus. Ahí tenemos una pregunta de Sandra de la Torre, a quien le mando un saludo también. Dice, hola Carla, soy Sandra de la Torre, por fin pude llegar. Vi un hermoso cuaderno que mostraste con collages y textos. ¿De allí vendrá un próximo libro de poesía? ¿Te influyó de algún modo los collages de Szymborska?
¿no? Besos. Gracias, muy, muy bien. Sandra es un amor porque ella también bueno, me compró un libro cuando sabes que tengo esta librería, el Saturno, ¿no? Y tal, entonces recuerdo que hubo una anécdota muy, muy chistosa con ella, por eso dice llegué a tiempo. Me influyó mucho, o sea, ya para ese entonces yo ya había comenzado a hacer aquí en casa collage y tal, pero cuando viajé a Polonia y fui tras los pasos de Szymborska, no sabía esa faceta de ella. Entonces me pareció maravillosa, aparte porque Szymborska, por ejemplo, es otra poeta que me encanta. Ella tiene esta cuestión muy tiene un un ingenio y una inteligencia increíble, ¿no? Y ese humor y esa ironía y ese sarcasmo que tiene. Lo mismo utiliza en los collages, y los collages fue durante 40 años que ella básicamente hizo. Entonces, cuando yo llegué y digo, wow, como eran cajones y cajones con recortes que ella normalmente hacía postales y enviaba a sus amigos, a sus familiares, me, me inspiró mucho, más una vez, ¿no? En el sentido de moverme a hacer más. Yo quiero ser, y de hecho, bueno, no sé cuándo pase eso, pero sí estoy haciendo una especie, digamos, de casi como un libro de autor, ¿no? Donde están surgiendo estas escrituras y estoy mezclando un poco con estos trabajos de collage que están saliendo. Ojalá que se pueda publicar en un futuro cercano. Hay una pregunta de Marcelo Cruz que dice, Marcelo. ¿cuán importante es el juego, lo lúdico en tu creación poética o musical? Saludos. Saludos. Marcelo, un querido también. Muchísimo, mucho de juego y lúdico, y en el tiempo mucho más, ¿no? También vuelvo a María Negroni porque me gusta mucho. Por ejemplo, ella yo creo que también valora mucho esto de lo lúdico que decías. En su libro Objetos a ti, por ejemplo. Es un librito que es bastante híbrido, ¿no? En el que ella se obsesiona por toda esta vida de Satie y tal, y lo reconstruye a partir, juega y con esos recortes y tal. Y ella contó una anécdota muy bonita hace una entrevista no hace mucho, en la que decía que, por ejemplo Polky, cuando Klee, no sé, en una exposición en la que ella había estado, unas salas mostraban todas las pinturas, todo el recorrido que él tuvo a lo largo de su carrera, de su camino y tal, y que en el último, después de todas las pinturas, estaba una sala en la que estaban solo monigotes. O sea, él había recorrido toda una vida pintando y eso para terminar pintando monigotes, ¿no? Pero súper monigotes de esos así de palitos y con dos piernitas así y tal, muy, muy de niño, ¿no? Y entonces ella dijo, me parece extraordinario eso de madurar hacia la infancia. Y es algo que me gustó muchísimo porque yo creo que es eso mi objetivo, ¿no? Madurar hacia la infancia, ¿no? Y creo que es algo que todos los poetas tenemos. Al final todos los poetas somos de alguna forma niños. Y ella decía algo muy bonito también, que era que nuestros juguetes son las palabras, ¿no? Son juguetes filosóficos que nos permiten jugar y, claro, abrir más preguntas. Tenemos una pregunta de David Burnowski que dice, hola Carla, ¿cuál es la relación de lo digital y lo cibernético con tu proceso de creación? Muy bien. Hola David, gracias. Bueno, lo cibernético. Sabes que es bastante intenso la relación que tengo ahora, digamos, con el mundo cibernético. Yo no soy, yo digo, parezco a veces más millennial de lo que soy, ¿no? Más viejita, pero digamos que me cuesta mucho. Por veces no es que soy súper canchera en esto, pero bueno, es increíble la capacidad que tú puedes encontrar tantos recursos en esto. Yo, por ejemplo, empecé hace un tiempo una serie de estas seriecitas que aparecen y luego a veces quedan y luego retomo, que es un proyecto que empecé también, gracias a lo cibernético pude como seguir subiéndolo, que se llama Un día a la vez. Y básicamente Un día a la vez nace de esto, de un poco transformar mis pesadillas en algo visual, ¿no? En algo visual, que normalmente es una fotografía en la que yo utilizo elementos muy domésticos, muy cotidianos, lo que esté a mi alcance, para digamos, un poco escenificar aquello que un poco me dejó aturdida en el día, ¿no? Entonces, un poco para liberarme eso, yo
comencé esto, como los alcohólicos anónimos, dicen, solo hoy no voy a beber, solo hoy no voy a beber, solo hoy no voy a beber. Entonces, un poco mi intención era eso, ¿no? Como solo hoy no voy a dejar que la cabeza me tumbe, ¿no? Que la cabeza me tome. Y entonces en lo digital yo comencé a subirlo, igual que por ejemplo la serie de My Hood Knows, ¿no? Que es algo muy, mi relación con el graffiti, con la calle, con el graffiti. Entonces, esto por ejemplo, la capacidad de subirlo y que alguien, no sé, en Instagram o en Facebook pueda de alguna forma conectar con eso, con esa pared que te dijo algo en este punto, en este gueto de Lisboa y que de pronto alguien, eso me parece hermoso, ¿no? La capacidad de, hay de todo, ¿no? Como también la tecnología es de esos dos, no vamos a entrar en esa discusión ahora, pero también tiene la parte buena, la parte mala, pero yo por lo menos intento que ese trabajo, imagínate la maravilla de no depender ahora de alguien que te dé un espacio para tú mostrar tu trabajo, ¿no? Tú de pronto quieres hacer esto, lo haces y lo pones y lo compartes, eso me parece maravilloso. Hay una pregunta de Piet de Buist que dice, Piet, hola Piet. dice, hola Carla, ¿dónde colocas a Armenia dentro de tu mundo artístico? Yo tengo una pregunta sumada a esa pregunta. Okay. No sé si conoces el libro de Armenia de Luis Eduardo García, el poeta mexicano. No sé si lo conoces. Bueno, Luis Eduardo es un poeta que de los contemporáneos, por ejemplo, que me llama mucho la atención, me gusta mucho su poesía y conozco, sí, pero lo conocí de hecho después de todo esto, ¿no? Claro, claro. Cuando escuché Armenia. Yo no sabía si es que era algo que se fue a Armenia, se relacionó y después un poquito, pero sí. Entonces, bueno, hay más bien la pregunta, ¿dónde colocas a Armenia en tu mundo artístico? Y es chistoso porque en los diarios que traje un poquito de pronto para aquí mostrar, por ejemplo, este diario que ven aquí, este diario está en blanco porque es el diario que estoy esperando el día en que yo llegue a Armenia. Y yo de hecho lo traje, o sea, está literalmente, y es lindo porque tiene unas hojas doradas, ¿no? Tiene unas hojas doradas. Bueno, tiene también toda una cosa, ¿no? Es una reproducción tienen toda una historia, ¿no? Que con unos grabados de 1556 y tal. Yo lo guardo con mucho cariño porque me gusta de alguna forma, ¿sabes? Como yo sí creo que las palabras convocan, ¿no? Como nuevamente, volviendo a eso al arte, como una especie de magia en su forma más antigua, muy chamánica, ¿no? Si se quiere, de convocar algo. Entonces me gusta como un poco generar las cosas. Entonces yo, ok, tengo esperándome, no sé cuándo voy a Armenia, pero voy. Y entonces mi relación en Armenia fue mucho más profunda cuando, digamos, incluso se ganó el premio, que fue después de un año y tal, cuando mandé, porque en el año en que yo gano el OEB con el color de la granada, fue el año en el que se cumplieron los 100 años del genocidio armenio. O sea, justo ese año se cumplieron los 100 años del genocidio armenio. Entonces dije, ¿por qué? O sea, como digo, puede ser que no, ¿me entiendes? Porque yo sé que es como, ok, son coincidencias y tal, pero digo, bueno, o sea, por lo menos es curioso, ¿no? O sea, que haya toda esta relación con Sayat-Nova, con Parajanov, y Claro. encima se cumple esto. Por eso es como que yo me acuerdo que en el discurso que di allá en la premiación, que de hecho fue lindísimo, porque, bueno, fue lindísimo y chistoso, porque yo me quedé esa mañana dormida con mi madre, fue terrible, ¿no? O sea, fue desastroso. Llegamos súper ahí atrasadas y tal, pero ya conocer a Chantal Maillard, que es una poeta y sobre todo como ensayista y filósofa, me gusta muchísimo. Tuve el honor de que ella presentara el libro. Yo obviamente tuve que hablar de esto, ¿no? Como el genocidio que hubo con Turquía todavía hoy por hoy no está reconocido como tal. Y hay mucha gente que sigue muriendo simplemente por hablar o levantar la voz allá, ¿no? Entonces es algo que yo quiero, mi relación armenia no solo es como, ok, llegar allá y llegar como quiero con el libro a la tumba de Sayat-Nova y Parajanov y hacer algo allá, sino que quiero también escribir algo, digamos, como ya como periodista, hacer algo con esa historia, con lo que pasó ahí, porque aparte es muy interesante Armenia, hay cosas que solo se dan ahí, incluso como algunos instrumentos, como el duduk, por ejemplo.
pues. El duduk es un instrumento que solo hay ahí en Armenia y que lo hacen a la antigua, como lo hacían antes en Yerevan. Me gusta mucho toda esta relación del monte Ararat, por ejemplo. El monte Ararat Claro, es un monte que, imagínate, es como un símbolo de Armenia y ellos no pueden acceder porque se quedó del otro lado y la frontera con Turquía está cerrada completamente. Entonces, los armenios, su monte, que digamos que es parte de su identidad de siempre, solo lo pueden ver a lo lejos, ¿no? Entonces, me parece también eso. Y bueno, hay una serie de elementos increíbles para abordar ahí que me interesa mucho, mucho, mucho. Uh-huh. es como un elemento decisivo, ¿no? Esto que señalas del monte Ararat, ¿no? Sí. En el caso de la identidad de Armenia. Uh-huh. Hay una pregunta de Pamela Roballo que dice, hola Carla, si tuvieras que Hola, elegir un Pamela. personaje de ficción de algún libro para sentarte a charlar, ¿a quién elegirías y por qué? Ay, wow. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y que igual lo mismo me pasa. A ver, déjame ver, no sé. Um, ay, es que hay tantos libros que ahorita me digo, ¿quién escojo? Bueno, en honor, o sea, seguro que hay más, ¿no? Seguro que hay otros que tal vez después hasta me parecen más, pero yo no sé por qué ahorita se me vino a la mente este personaje de una novela que se llama Palomar, que es de Italo Calvino. Eh, y Palomar, bueno, es un libro que me gustó mucho, de hecho. Palomar es alguien, sabes, que muy solitario y piensa mucho y como los detalles más mínimos, él está como dando vueltas alrededor de esto mismo. No sé si es que en realidad yo me identifico mucho con este personaje, entonces no sé si sea tan divertido como hablar con él, pero se me vino a la mente ahorita en honor a la verdad. Pero no sé, es una muy buena pregunta, porque normalmente yo me he preguntado eso como, ¿con quién tomarías un café si estuviera así vivo? Pero normalmente el autor, ¿no? No sé, entonces me gustaría, siempre pensé como me encantaría tomar un café con Tarkovsky, por ejemplo, no sé, pero personaje de ficción nunca me lo han preguntado, así que es más, un poquito más difícil. Se me vienen muchas ideas y bien blanco. Pero vamos a decir que Paloma, del personaje de Paloma. Bueno, eh, creo que ya hemos contestado varias preguntas y quería agradecerte, Carla, por haber, eh, por haberte prestado para esta conversación. Espero que la conversación haya estado a la altura, que te hayas sentido cómoda. Veo Y, que están ahí bastante gente y agradezco muchísimo a los que se quedaron hasta este momento por la escucha, por las preguntas y porque es muy bonito. No sé, es como plantear estas cosas que normalmente no se las plantea porque uno más está como en el hacer, ¿no? Y yo te agradezco, Juanjo, eso, ¿no? La posibilidad de poder ponerlas así afuera, compartirlas. no, el agradecimiento es a ti, a todas las personas que aportaron con sus preguntas. Igual, creo que ha sido muy interesante la charla. A todas las personas que escucharon, igual. Entonces, eso nada más y agradecerte y eso, felicitarte. Ojalá en algún momento podamos, bueno, tener algún otro diálogo, digamos, ya en carne y hueso, ¿no? Ok, Todos. todos, sí. Cuándo vuelve a Ecuador, pero bueno, solo desearles que cuídense mucho, ¿no? Que allá todavía está toda esta cosa de la pandemia y tal, acá también, pero digamos estamos ya un poquito desconfinando, allá todavía está y solo cuídense mucho, lean mucho, vivan mucho. Gracias a Eso. Leonardo que está por ahí. Por aquí. Gracias, muchas gracias, Carla, ha sido un diálogo delicioso, gracias, Juan José, han salido muchos temas, espero que todos hayan podido disfrutar. Ese es el propósito de esta serie, poder acercar a este contacto más cercano con los nuevos escritores ecuatorianos, y es una serie que continuaremos ahora después de agosto. Yo quería, antes de despedirnos, compartirles, porque este día miércoles vamos a tener un coloquio internacional sobre visiones actuales de la literatura latinoamericana. Vamos a tener un panel de primer nivel
con Emmanuel Sinardet de la Universidad de París-Nanterre, Michael Handelsman, conocido por todos los que están vinculados a la Universidad Andina, el gran crítico de la arquitectura ecuatoriana, de la Universidad de Tennessee, y Fernando Balseca de la Universidad Andina Simón Bolívar. El horario va a ser con Carla, Pues se está cortando un poquito, ¿no? Sí, se cortó un poco la comunicación. pues tendrá que ser temprano, será la tarde, porque se va a colocar para que ustedes puedan empieza a bajar. En la página el enlace para que puedan inscribirse como lo hicieron con este evento. Bueno, muchísimas gracias, Carla, muchísimas gracias, Juan José, que vaya muy bien y saludos a todos. Gracias, gracias, Leonardo, un abrazo. A ustedes. Bueno, gracias. Chao, chao, chao. Casi medianoche. Genial.